Bendiciones, Iván, Dios te bendice. Y bueno, me está diciendo aquí la productora Noemí, bendiciones, Ali, bendiciones a todos, ya los que no alcancé a saludarles. Por ahí va a estar mi esposa también apoyándome. Y pues bueno, bienvenidos, seguimos con estas transmisiones, ¿verdad? Y esperamos que sea de bendición cada mensaje. Amén. Bien, vamos a, déjenme nada más me pongo este microfonito. Listo. Vamos a estar hablando acerca de un tema muy especial que estamos también recientemente compartiéndolo en el servicio de jóvenes, los días sábados a las 6 de la tarde, ¿verdad? No es comercial, es una invitación, ¿verdad? A todas las personas que deseen asistir. Bien, la serie que estamos viendo o el tema en particular es la suficiencia de las Escrituras. Amén. Y bien, ¿qué es lo que tratamos de comunicar o que tratamos de predicar a través de esta serie o de este mensaje? Es que el Señor nos dejó su palabra, ¿verdad? Hablando del Antiguo Testamento, Él se fue revelando, ¿verdad? A través de voz audible, así lo dice el libro de Hebreos. Él se fue revelando incluso los primeros libros, ¿verdad? Que fue la Torá, ¿verdad? Se fue pasando de generación a generación a lo largo, ¿verdad? De las familias. Y pues bueno, se fue a través de una tradición oral, ¿verdad? Se fue pasando el consejo de Dios y así las familias, padres e hijos, iban aprendiendo, ¿verdad? Acerca de lo que Dios había dicho. Más tarde, después en el libro de Éxodo, ¿verdad? El Señor, Dios, mejor dicho, hace subir a Moisés, ¿verdad? Y le entrega las tablas de la ley, etcétera, etcétera. Y llega el tiempo del Nuevo Testamento, ¿verdad? En el que el Señor usa a otros grandes hombres de Dios, ¿verdad? Que fueron los apóstoles. Y pues bueno, ahorita vamos a ir hablando un poquito más acerca de ese tema, hasta tener todo el compendio, ¿verdad? Todo el esquema, todo el canon bíblico, todo el conjunto de libros que el día de hoy le conocemos la Biblia, o mejor dicho, la palabra de Dios. Amén. Y bien, esta viene a ser una guía, viene a ser como un manual de operaciones, ¿verdad? Viene siendo el instructivo, ¿verdad? Como cuando compramos un artefacto, cuando compramos un aparato, ¿verdad? No hay mejor instructivo, no hay mejor indicación para que funcione el aparato, para armarlo, para hacerlo funcionar, etcétera, que el instructivo que viene de parte del fabricante. Así, de esta misma forma, ¿verdad? El Señor ha diseñado un instructivo, ¿verdad? Porque Él, a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Inspiró a los santos hombres de Dios para que fuera constituida, ¿verdad? Toda la palabra, todo el consejo de Dios, ¿verdad? Para nuestras vidas. Amén. Y es un regalo, es un tesoro a lo cual debemos de acudir, ¿verdad? Así lo dice la Biblia, ¿verdad? Que bien haremos en ponerlo en lo más alto, ¿verdad? Y en poner atención y como una antorcha encendida, ¿verdad? Que alumbre nuestras vidas, nuestros corazones y nuestro andar. Amén. Bien, vamos a ver el libro de los Salmos, capítulo 119, y vamos a comenzar con algunos ejemplos de que los santos hombres de Dios, en este caso el salmista David, el rey David, él mismo, ¿verdad? Amaba la palabra de Dios. Ahí lo dice en el Salmo 119, ¿verdad? En muchas ocasiones, ¿verdad? Está larguísimo el Salmo, ¿verdad? Él dice, oh, cuánto amo tu ley, ¿verdad? Habla de lo que él ama la palabra de Dios, ¿verdad? En el verso 17, Salmo 119, verso 17 dice, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma a desear tus juicios en todo tiempo, reprendiendo a los soberbios, los malditos, los que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado.
príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, y dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Amén. Entonces vemos en este caso también la vida de David, ¿verdad? Personajes o personas, ¿verdad?, que existieron, ¿verdad?, a lo largo de la historia de la bíblica, que pues ellos se referían, ¿verdad?, para cualquier cosa que ellos vivían, para cualquier ejemplo, ¿verdad?, de vida, para cualquier decisión que tenían que tomar, incluso aquí en el reinado de David, la palabra de Dios era luz, ¿verdad?, y era vida a todo lo que ellos hacían, ¿verdad?, todo lo que ellos llevaban a cabo, ¿verdad?, tenían la palabra de Dios como lo alto, ¿verdad? Y yo aquí inicio para todas las personas que se conectan o recién se acaban de conectar, les quiero hacer una pregunta, ¿verdad? Y que sean sinceros, obviamente es para meditar, ¿verdad? Es para que ustedes se autocuestionen y digan, bueno, la pregunta va así, si realmente la palabra de Dios es suficiente para tu vida, si realmente la palabra de Dios es suficiente para la vida de tu familia, para funcionar mejor como esposo, para funcionar mejor como hijo, mejor como hermano carnal, mejor como hermano, perdón, en la fe, mejor como trabajador, para funcionar en cualquier rol que podamos estar desempeñando, si la palabra de Dios es suficiente para nuestras vidas. Amén. Porque, ¿qué es lo que dicta, verdad? En nuestros corazones, ¿qué es lo que dicta en nuestras vidas lo que es bueno y lo que es malo? Hace algunas semanas estuvimos hablando acerca del discernimiento y es una palabra griega, ¿verdad?, que significa divorcio. Y el discernimiento es la sabiduría que viene de parte de Dios a través de leer su palabra y pasar tiempo con Él para distinguir entre lo bueno de lo malo. Amén. Entonces, esa misma función debe de cumplir la suficiencia de las Escrituras, ¿verdad? Porque el discernimiento es algo que viene a través de la lectura de las Escrituras y obviamente esto lo da el Espíritu Santo. Este conocimiento lo da el Señor a través de su Espíritu. Amén. Entonces, vuelvo a la pregunta, o sea, ¿qué es lo que define en tu vida, en todo lo que tú desempeñas, si eres papá, si eres hijo, si eres joven, si eres estudiante, si eres predicador, si eres deportista, lo que sea que hagas, si la palabra de Dios es suficiente para tu vida? Es decir, si la palabra de Dios toma el papel principal en tu vida y es lo que está rigiendo actualmente tu vida, porque como decíamos hace un momento, la palabra de Dios es el mejor instructivo que Dios dejó para que tú y yo funcionemos de la mejor manera. Amén. Vamos a ver otro ejemplo de un hombre de Dios, ¿verdad? Pablo, en 1 Corintios capítulo 1. Si me acompañan, por favor. 1 Corintios capítulo 1, en el verso 18. Y vamos a leer hasta el verso 22, hasta el verso 24 para tener más contexto. Amén. Dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, hablando del sacrificio de Cristo. Dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Verso 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y dice, verso 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Verso 24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría que viene de parte de Dios. Amén. ¿Qué es lo que está pasando? Para entender un poquito más el contexto, si bien sabemos las cartas de Corintios, ¿verdad?, que Pablo escribe antes de ir a visitarlos, era una iglesia que él había enseñado la sana escritura,
y se habían desviado, ¿verdad? Ellos vivían en un pueblo que estaba muy cerca de ciertas ciudades griegas, ¿verdad? Y vivían en la época de oro, ¿verdad? En lo cual surgían pensadores, surgían filósofos, Platón, Aristóteles, era ahora sí que el brote, ¿verdad? Del humanismo, y desde aquel entonces empiezan las filosofías, empiezan las sutilezas, ¿verdad? Así lo dice también Pablo en Colosenses capítulo 2, dice, empieza el consejo de los hombres. ¿Qué es el humanismo, verdad? El humanismo, o el sistema del humanismo, consiste en poner al hombre en primer lugar por sobre de todas las cosas. Esto la Biblia, en otras palabras, le llama idolatría, ¿verdad? Le llama anatema, ¿verdad? Porque es una maldición, ¿verdad? Es algo que no es el orden de Dios, no es el modelo original de Dios, sino que Dios quiere que el Señor, su Hijo Jesucristo, esté primero en todo, porque así lo dice el escritor de Hebreos, ¿verdad? Porque Él constituyó heredero de todas las cosas a Jesucristo y no comparte su gloria con nadie, así lo dice el libro de Hebreos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, ¿verdad? Entonces, viven ellos en una época, la iglesia de Corinto, en la cual empiezan a surgir todas estas corrientes humanistas, ¿verdad? Que empiezan a poner al hombre, ¿verdad? La autoestima del hombre en lo más alto, y empiezan a desechar el conocimiento que viene de parte de Dios. Entonces, en la iglesia se empieza a infiltrar, ¿verdad? Gente que no tenía nada que ver con la iglesia, que no tenía que ver nada con el evangelio, y empiezan a hablar dentro de las iglesias y empiezan a contaminar a los creyentes, ¿verdad? En el libro de los Hechos se da un fenómeno parecido, ¿verdad? En el cual los epicúreos y los estoicos, que eran los filósofos o los contendientes, ¿verdad? Los que usaban palabrerías, ¿verdad? Tipo los políticos de aquella época, ¿verdad? Y comenzaban a desviar, ¿verdad? Porque termina diciendo en el verso 22, lo que acabamos de leer, dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, refiriéndose a las personas. Vamos a regresarnos un poquito. En el verso 18 dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, ¿verdad? Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador? De las personas que estamos hablando, ¿verdad? Que se estaban infiltrando y empezaban a contaminar. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto? ¿Y por qué Pablo los amonesta de esta manera? Porque ellos habían intercambiado el mensaje del evangelio, el mensaje de la palabra de Dios, por cosas que eran más entretenidas, por cosas que eran más llamativas, por cosas que eran más, diríamos ahorita en la actualidad, más cool, ¿verdad? Por cosas que son más llamativas, ¿verdad? Pero habían desechado el conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces empezaban a hablar de la autoestima, empezaban a hablar del éxito, de la autorrealización, de tener más carros, de tener más casas, ¿verdad? Algo parecido a lo que se vive hoy en día. De los 3 consejos o los 3 puntos para ser un hombre exitoso y de dinero, de los 4 puntos, ¿verdad? Para ser una persona que tiene empresas, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, el día de hoy, muchos mensajes, muchas iglesias, no todas, muchos púlpitos, no todos, han intercambiado, como pasaba en la iglesia de Corinto, el mensaje, la locura. Por eso la Biblia lo llama como una locura. Ahorita más adelante vamos a hablar de eso para explicarlo. Habían intercambiado el mensaje eterno, maravilloso y precioso que es el evangelio de Cristo, y lo estaban mezclando con un humanismo, autorrealización, autoestima. Decía un predicador, el problema de la baja autoestima no es que tu autoestima esté muy baja. El problema de la autoestima es que tu autoestima está muy alta y que vives, o viven las personas, mejor dicho, en un frenesí, en una insatisfacción, viven persiguiendo sus fines personales, pero desechando todo lo que viene de parte de la palabra de Dios. Amén. Y entonces han intercambiado, así lo dice también el libro de Romanos, ¿verdad? Han intercambiado la gloria de Dios por
dar culto a la criatura, dar culto al conocimiento del hombre, dar culto a la autoestima, al éxito, a la superación, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios, el mensaje y el evangelio de Cristo no tiene nada que ver con eso. Así lo dice, ¿verdad? Su palabra, ¿verdad? Ahí mismo en Corinto, que dice que busquemos, ¿verdad?, el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas, ¿verdad? Romanos capítulo 12 dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y a través de los evangelios, ¿verdad?, vemos lo que significa, ¿verdad?, el evangelio de Cristo, que es, y todo se resume a poder de salvación. Amén. Entonces, volvemos a hacer la pregunta que hacíamos hace un momento. ¿Realmente la palabra de Dios, la suficiencia de las Escrituras, es suficiente para tu vida? ¿Realmente la palabra de Dios la devoramos y la leemos y la meditamos y la escudriñamos y la tenemos en lo más alto, ¿verdad? Cuando surge alguna deuda, o bueno, antes de que surja la deuda, ¿verdad? Porque a veces una deuda que no se puede pagar puede haber sido causa de una decisión mal tomada, ¿verdad? Pero en medio de la decisión, o sea, podemos ir a la palabra y decir, ¿qué es lo que dice la palabra? Antes lo decimos esto mucho con los jóvenes, ¿verdad?, de la iglesia, antes de entablar una relación con una pareja, o sea, hay que ir a la palabra para ver qué es lo que nos dice la palabra acerca de lo que Dios quiere para mí, de un matrimonio, de un carro, de un coche, de una casa, de cualquier decisión que podamos estar tomando, de nuestro trato a los hijos, nuestro trato a los padres, etcétera, etcétera, nuestro comportamiento en el trabajo, nuestro comportamiento en la sociedad, nuestro comportamiento incluso con nuestros gobiernos. ¿Qué es lo que dice la Biblia? E incluso en pláticas, ¿verdad?, así de entremesa con familiares y amigos, pueden surgir ciertos puntos, ¿verdad?, pero lo decimos mucho entre grupos de amigos. Bueno, eso es lo que opinas tú, eso es lo que opino yo, pero vamos a la palabra de Dios a ver realmente qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de todo esto. Amén. Vamos a escudriñar el verso número 18 en el verso donde estamos, en 1 Corintios, todavía seguimos ahí. 1 Corintios capítulo 1. Un saludo a todas las personas que recién se conectan. ¿Cuántos van, amor? Éramos 15, ¿verdad? ¿Y ahora cuántos somos? Menos, 24. Es que se dijo Peña Nieto. Es un chiste local. Verso 18 dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Bien, la palabra locura es la palabra original griega, morón, que significa torpe, inútil, sin sentido. Es decir, dice 1 Pedro capítulo 2, ¿verdad? Que para los que hemos creído, así lo dice el apóstol, ¿verdad? En el Señor, Él es precioso para nosotros, para los que hemos creído, ¿verdad? Pero yéndonos atrás en la historia, ¿verdad? Cuando personas, antes de que lleguen al camino de Dios, esto es tonto, ¿verdad? Imagínate que el Dios creador de todo el universo, que el Dios creador de este planeta y de todas las cosas que subsisten en él, es por el poder de su mano, etcétera, etcétera, encarnó, ¿verdad? Tomó forma humana y vino a la tierra, después va creciendo, es hijo de un carpintero y después muere en una cruz y ¡zas!, ¿verdad? Con ese sacrificio salva a todas las personas que deciden creer y seguirlo a él. Y esto, en resumen, si alguien nos lo cuenta atrás en el tiempo, sin la ayuda del Espíritu Santo, esto es una tontería, ¿verdad? Porque eso es algo ridículo, ¿verdad? Pero es algo que el Señor, que es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Dice, está escrito, dice, destruiré la sabiduría de los sabios. Es decir, para nosotros aceptar este mensaje que a los ojos de la mente humana parece irracional, parece tonto, porque esa es la palabra que utiliza aquí este verso que estamos estudiando. Esto es inconcebible, esto nadie lo puede recibir si no es a través de la humildad, ¿verdad? De que la persona tenga humildad, ¿verdad? Y que reconozca
sus pecados. Amén. Vamos a ir al libro de Filipenses, si me pueden acompañar por favor en capítulo 2. En el verso 1 al 11. Voy a tomar tantita agua porque se me resecó la garganta. Filipenses capítulo 2, en el del verso 1 al 11. Dice así, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, dice, teniendo el mismo amor, unánimes, siendo una misma cosa. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Verso 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, lo que decíamos ahorita, ¿verdad? El Dios del universo, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios, dice, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte, y muerte de cruz, por si fuera poco. Verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. El mensaje que decíamos hace un momento, ¿verdad? Que el Dios del universo, así lo dice Pablo también cuando le escribe a Filipos, en el cual él empieza a hacer un contraste. El enemigo de la iglesia, cuando hablamos del discernimiento a las personas y a los hermanos que seguían esa serie, ahora sigue como una serie, una novela o una película, ¿verdad? Hay un bueno y hay un antagónico, ¿verdad? Hay un enemigo. Y el enemigo del discernimiento, pues es la incredulidad y es la pereza, ¿verdad? Entonces, los peores enemigos de la iglesia misma, incluso no nada más es con las cuestiones que están afuera, ¿verdad? Pablo dijo en el libro de Efesios, dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, espíritus, demonios, ¿verdad? Principados, potestades que habitan en donde, en las regiones celestes. Pero no obstante, también dentro de la iglesia, ¿verdad? Se infiltran, ¿verdad? Estos otros enemigos, ¿verdad? Que es la incredulidad, ¿verdad? Y que es, decíamos ahorita la palabrita, la idolatría, ¿verdad? El humanismo. Y vemos cómo mucha gente, ¿verdad? Ha intercambiado el mensaje poderoso y maravilloso del evangelio por poner en primer lugar al hombre, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad? Que el día de hoy, muchas personas, ¿verdad? Intercambian lo maravilloso del evangelio por cosas que llamen más la atención. Bien, me gustaría decir un ejemplo, una anécdota, ¿verdad? Hay Donald Grey Barnhouse, es un predicador, ¿verdad? Teólogo, ya está con el Señor, ¿verdad? En uno de sus sermones antes de un domingo por la tarde, él dice, imaginemos, hermanos, dice que Satanás va a una ciudad y que en esa ciudad él se acerca con el gobernador y le dice, oye, ¿sabes qué? Vamos a intercambiar, vamos a quitar todos los lugares, todos los prostíbulos, todos los lugares de perdición. Vamos a quitar todos los puntos de droga, todos los lugares donde se vende alcohol, todos los lugares donde haya matanza, ¿verdad? Vamos a agarrar a todos los criminales, vamos a denunciar a los corruptos, vamos a abrir iglesias enormes, ¿verdad? Vamos a abrir auditorios, ¿verdad? Vamos a promover el decoro, vamos a promover que se porten bien,
vamos a promover el éxito, la autorrealización, vamos a promover al hombre, ¿verdad? La autoestima, que la gente se sienta mejor, ¿verdad? Exaltar al hombre y que cada persona busque sus planes, sus deseos y su éxito, pero con la única condición, para las personas, si hay alguien que recién se conecta, es una anécdota, ¿verdad? Es algo que no existe. Pero con la condición de que Satanás le dice al gobernador, dice que no se predique a Jesucristo y a este resucitado, que es el poder de salvación y que es el poder del evangelio, como lo leíamos hace un momento. O sea, vamos a promover el decoro, vamos a promover todas las cosas buenas, vamos a promover que las chicas se vistan bien, que tengan relaciones hasta después del matrimonio y todas tantas cosas que se pudieran nocivas quitar, ¿verdad? Pero con la condición de que no se predique a Cristo dentro de una iglesia o en los púlpitos. Entonces, este ejemplo parece ser descabellado, ¿verdad? Pero si me acompañan a Apocalipsis capítulo 2, esto es una realidad, ¿verdad? Que se vive hoy en las iglesias, en los cuales no nada más, Apocalipsis capítulo 2, en el verso 2, ahorita vamos a leer, verso 12, perdón, que no nada más los enemigos espirituales, ¿verdad? Que de los cuales nos habla Pablo en Efesios, sino que hay enemigos, ¿verdad? También, obviamente, que no son cristianos, ¿verdad? No son creyentes, no son, la Biblia les llama apóstatas, ¿verdad? Que se han divorciado de la palabra de Dios. Entonces, hay otro grupo de enemigos, ¿verdad? Dentro incluso de muchos lugares, ¿verdad? De muchas iglesias, de muchos grupos. Y esto es lo que han hecho, ¿verdad? Han intercambiado el mensaje precioso y maravilloso de la iglesia porque dicen, oye, ¿sabes qué? Es que no es suficiente lo que dicen las escrituras. Vamos a predicar de dinero, vamos a predicar de cosas más llamativas, del éxito, la superación, de la realización. Y vemos así como mucha gente, aunque no todos los lugares obviamente, mucha gente cae en incluso mucha gente del mundo, ¿verdad? Porque esto es atractivo, ¿verdad? Porque el mundo rechaza el evangelio, el mundo odia la palabra de Dios y esto es apetecible, ¿verdad? Un mensaje diluido, un mensaje suavizado, un mensaje sin el contenido del evangelio y de Cristo crucificado, pues esto es apetecible aún para el mundo. Bien, Apocalipsis capítulo 2, verso 12 al 17 dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, refiriéndose al Señor Jesús. Yo conozco tus obras, dice el verso 13, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, o sea, un mártir, ¿verdad? Mi testigo fiel, dice, fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen a la doctrina de Balaam, o sea, engañadores. Dice, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, dice, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Verso 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que vendrían a ser los políticos, ¿verdad? De aquel entonces. Dice, lo que yo aborrezco, verso 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, el Señor advirtiendo, dice, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la boca de mi espada. El que tiene oído para oír, dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere, daré a comer maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita dice, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bien, esta es una visión que Dios le da, ¿verdad? Una profecía que Dios le da al apóstol Juan, ¿verdad? Él estando preso. Y él movido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Escribe estas cartas a las 7 iglesias. Asumimos, ¿verdad? Y sobreentendemos que el número 7 bíblicamente es un número de perfección, ¿verdad? Es un número de integridad, es un número de totalidad, ¿verdad? Por lo cual toda la palabra de Dios está explícita, ¿verdad? En el mensaje a las 7 iglesias. Y bien haría cada iglesia o cada persona en particular, ¿verdad? Examinarse
Le decíamos mi esposa y yo a un grupo de amigos de que nos gusta predicar el Evangelio de manera que la persona que escucha el Evangelio y que escucha el mensaje se autocuestione, se autoexamine, medite y se confronte con el Evangelio. Es decir, si es que hablamos de fe, se predica el mensaje para que la persona que lo escucha a través de la Biblia, de este estandarte, de este instructivo, de este norma de fe y conducta, se dé cuenta si realmente está viviendo fe, de acuerdo a lo que dice aquí la Biblia. Amén. Si una persona realmente quiere tener discernimiento o cualquier otro don, o la sabiduría de Dios, ¿qué es lo que Dios dice a través de la sabiduría? Cuando estuvimos hablando de la oración, ¿qué es lo que Dios dice cómo debemos de orar correctamente? Hay personas que oran y se entristecen y tienen una insatisfacción porque Dios no concede la oración, no concede su petición. Cuando la Biblia nos dice, ¿verdad?, que toda oración es escuchada, pero no toda es contestada, porque Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios que a veces dice que sí y a veces dice que no. Pero bueno, no es el tema, nada más como un resumen. Bien, entonces el Espíritu Santo le dice a Juan, escribe al ángel, dice el verso 12. La palabra ángel es la palabra, bueno, ahí la vemos en ángel, ¿verdad? Y está escrito en A minúscula, es apóstolos, ¿verdad? Que es la palabra enviado. Dice, escribe, si lo tradujéramos al día de hoy escribe al pastor de la iglesia que está en Pérgamo, dice, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. O sea, el Señor manda decirle a él dice, verso 13, yo conozco tus obras, conozco dónde moras, dónde está el trono de ¿quién? De Satanás, pero retienes mi nombre. Es decir, hay muchas personas, muchos lugares, muchos grupos, muchos púlpitos, ¿verdad? Donde se dice, es que aquí se predica la palabra de Dios. Entonces una persona que discierne y una persona que constantemente estudia la palabra de Dios, ¿verdad? Empieza a examinar y dice, oh, wow, me puedo dar cuenta que eso no es palabra de Dios. Que eso es humanismo, que eso es entretenimiento, que eso es autoestima, que eso es cualquier otra cosa, no es el Evangelio de Cristo. ¿Verdad? Porque Satanás es engañador, miente desde el principio, ¿verdad? Él no nada más trabaja en las cuestiones sobrenaturales, ¿verdad? Hablando de, bueno, no me quiero meter en ese tema, sino que también tiene una sutil manera de disfrazar las cosas. Y entonces vemos que tiene mucho sentido, ¿verdad? Lo que decía en aquel entonces ese predicador en ese ejemplo que ponía, y obviamente lo que dice la palabra de Dios mucho más, ¿verdad? En lo que le dice a este pastor, le dice, tengo unas cosas contra ti, ¿verdad? Que había llenado el lugar de rateros, de políticos, ¿verdad? De personas famosas, de personas que dicen Jesús, Jesús, Jesús. Y como dice Mateo capítulo 7, el Señor dice, en aquel día les diré, apártense de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Entonces, realmente la palabra de Dios es suficiente para nuestra vida. ¿Realmente la palabra de Dios es suficiente para nuestra familia? ¿Realmente la palabra de Dios es suficiente para mi matrimonio? ¿Verdad? Muchas personas, tenemos un estudio bíblico, ¿verdad? En las cuales algunos chicos dicen, Mike dice, pero me siento de repente un poquito confundido o siento que es muy complejo, ¿verdad? Todo el conocimiento de la palabra de Dios. Y yo estoy de acuerdo con él, digo, estoy de acuerdo contigo, es demasiada información, ¿verdad? Porque es la mente, es la voluntad, es la sabiduría, es todo lo que a Dios lo conforma. Y me dice, oye, ¿y qué sería bueno estudiar o qué es lo que debemos de seguir? Le digo, pues mira, pudiéramos o pudieran los líderes, los pastores, ¿verdad? Los ancianos de la iglesia poner
una hoja, ¿verdad? Un tríptico, ¿verdad?, gigante ahí en la entrada de la iglesia y decir todo lo que es permitido y todo lo que no, todo lo que trae bendición y todo lo que no, todo lo que es sabiduría de Dios y todo lo que no es sabiduría, etcétera, etcétera. Pero no hay tal información, o sea, no tenemos la capacidad humana para escribir todo lo que es bueno y lo malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese conocimiento lo da el Espíritu Santo a través de la intención de la persona de que pase tiempo con Dios. Digo, nunca tendrán el conocimiento de parte de Dios si la persona no dedica su tiempo a la suficiencia de la Escritura, a estar pegado, a escuchar, a leer, ¿verdad? Lo que Dios tiene, toda esa riqueza, toda esa maravilla para nuestra vida. Y vemos hoy en día que muchos jóvenes van a los consejos, como dice el Salmo 1, ¿verdad?, de malos, ¿verdad?, en camino de escarnecedores, etcétera, y empiezan a buscar del amigo, ¿verdad?, que no es creyente. Gente desesperada, ¿verdad?, a punto de romper el matrimonio, empiezan a buscar terapias psicológicas. Háganme el favor. En vez de ir a la palabra de Dios, a qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y a veces vienen las personas y dicen, hermano, ayúdeme a orar, dice, por mi hijo, porque está en problemas. Y le decimos, hermana, con todo el amor y todo el gozo, le apoyamos en oración, hermana, pero usted tiene comunión con sus hijos, usted tiene devocionales con sus hijos, usted ora con sus hijos, usted va a la iglesia con sus hijos, usted lee la palabra para saber cómo tratar a los hijos. Y entonces nos encontramos con muchas cosas, ¿verdad? Y así vemos, ¿verdad?, como muchas personas, ¿verdad?, no creen, ¿verdad?, a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque están esperando, ¿verdad?, un resumen, están esperando un camino corto, ¿verdad? Y evitan, ¿verdad? ¿Cómo vamos en tiempo, amor? ¿Ya? ¿40 con eso? Estoy pidiendo aquí a la producción, ¿verdad? Le robo nada más 2 minutos. Bien, Romanos, vamos al libro de Romanos nada más para terminar el mensaje. Romanos capítulo 1. En el verso 16. Que el libro de Romanos, como muchos hermanos lo saben ya, ¿verdad?, es una reforma, ¿verdad?, es un tratado, ¿verdad?, es una partición en la Biblia, ¿verdad?, en lo que es el antiguo pacto, o sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Pacto, ¿verdad? Y empieza el apóstol, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, a explicarlo, ¿verdad?, a los creyentes de esa época. Y luego dice, Romanos capítulo 1, verso 16 y 17. Y vamos a leer hasta el 25 para terminar. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. Amén. Bien, confirma lo mismo, ¿verdad?, que leíamos en Filipenses y en 1 Corintios, ¿verdad?, que
los apóstoles, ¿verdad? Tenían una gran encomienda, ¿verdad? De estar, aparte de pastoreando, ¿verdad? Aparte de exhortando, pues también edificando, ¿verdad? A los santos, ¿verdad? A los creyentes de esa época, ¿verdad? Y vemos que desde el viaje, ¿verdad? Del Pablo, cuando escribe esta carta a Romanos, él les dice que el evangelio de Dios es poderoso, ¿verdad? Y confirmamos lo que decíamos hace un momento también, que las personas, dice, buscaron el conocimiento de los hombres, ¿verdad? Y no se sujetaron a lo que estaba escrito o a la información, sino en que empezaron a poner en primer lugar cualquier otra cosa antes que al Creador, ¿verdad? Cualquier otra cosa antes que el conocimiento de Dios, y entonces se empezaron a desviar. Y luego más adelante, ¿verdad? Que el Señor dice que los entregó a inmundicia en concupiscencias de sus corazones. Eso dice el verso 24. Amén. Entonces, vemos una y otra vez que esto es algo maravilloso, ¿verdad? Es una exhortación, ¿verdad? La palabra de Dios es un mensaje maravilloso, ¿verdad? Es algo que nos confronta. Hablaba el pastor, ¿verdad? El domingo, ¿verdad? Que así lo dice también el escritor de Hebreos, que es una espada de dos filos, ¿verdad? Es que penetra, ¿verdad? Hasta discernir, ¿verdad? Hasta partir, incluso hasta los huesos, la carne de las personas. Pero bueno, eso es una alegoría, ¿verdad? De lo que está hablando principalmente es de que discierne la maldad de una persona, ¿verdad? Y el Espíritu Santo le convence de pecado, si hay humildad y hay arrepentimiento, y la persona recibe el poder maravilloso del Evangelio y de la Escritura. Amén. Pues bueno, mi hermano, amigo que nos acompañaste en esta transmisión, te invitamos a que sigas llenándote del conocimiento de la palabra de Dios. Busca al Señor de todo tu corazón, con todas tus ganas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Amén. Búscalo de todo tu corazón. Si nos ves de otra congregación, acude a tu estudio bíblico, acude a tu célula, acude al servicio, ¿verdad? Para los que somos de casa, pues bien hacemos en seguir buscando, ¿verdad? El conocimiento de la palabra de Dios. El día de mañana termina la semana, ¿verdad? De los 7 días que estamos, que se está predicando, ¿verdad? Y transmitiendo, y esperamos que sea de bendición toda esta palabra que se ha estado predicando a lo largo de la semana. Vamos a orar, vamos a hacer una pequeña oración para despedir este tiempo. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor, fiel y verdadera, Señor, que cae y desciende, Señor, como lluvia sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Nos confronta, Señor, con nuestra realidad de pecado, Señor, y te pedimos perdón, Señor, por pecar contra ti. Nos humillamos, Señor, y te glorificamos, Señor, y queremos exaltarte, Señor, a través de buscar tu palabra, Señor, y que tu voluntad venga a nuestros corazones, que tu voluntad venga a nuestro espíritu, a nuestra persona, a nuestro carácter, Señor, que toda tu palabra sea sembrada en nuestras vidas, Señor, y podamos ser regenerados, Señor, podamos tener mayor crecimiento espiritual. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos guardes con bien, Señor, que nos libres de todo mal. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendice, hermanos y amigos. El día de mañana, último día, igual a partir de las 7 de la tarde. Dios les bendice.